De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe. Buenas noches a todos los amigos televidentes de este su espacio en las REX. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Natanael Concepción, él es el director del Observatorio Político Dominicano. Con él vamos a conversar de diversos temas que tienen que ver con esto de la democracia, de la política en la que estamos envueltos en estos últimos años. Natanael, buenas noches, bienvenido a En las REX. Gracias, un placer, Vianney, estar contigo y con el afamado público de este programa tan interesante. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy. Natanael, partiendo del pasado proceso electoral, donde todos conocemos ya las denuncias de irregularidades, de fraudes, un sinnúmero de pataleos que son prácticamente, podemos ver esto, que en cada proceso electoral siempre hay pataleos del que perdió, pero tuvimos unas elecciones con ingredientes muy interesantes que son dignos de analizar. Por eso le invitamos. El presidente de la Junta Central Electoral denunció que hubo un intento de desestabilizar el proceso. Entonces, ya tenemos unos resultados holgados en cuanto a la diferencia de porcentaje de los partidos políticos, PLD casi un 62% y el PRM un 35%. Ahora, la ley de partidos y agrupaciones políticas. Pensando nosotros en todo lo que ocurrió en este proceso electoral, urge la necesidad de la aprobación de esta ley. Sí, totalmente, Vianney. De hecho, lo que se demuestra en estas elecciones es que hay un agotamiento de un sistema que requiere sin duda algunas reformas y modernización. Y el tema de la ley de partidos políticos y sistema electoral, que hay que enfocarla como dos cosas complementarias pero distintas. Una cosa es la legislación del régimen electoral y otra cosa es la legislación de los partidos como actores clave en ese régimen, y ambas hacen falta. Hay quienes hablan incluso de un código electoral que incluya las dos en una o de dos leyes separadas. Lo importante es que ambas regulaciones hacen falta. Hay que entender que no es una cosa nueva en el debate político. Tenemos más de 20 años luchando por que estas leyes de partido y sistema electoral se hagan. Digo tenemos porque ha habido muchas instituciones de la sociedad civil y actores políticos. De hecho, la misma Junta Central Electoral, antes de este proceso electoral, sometió a consideración del Congreso un proyecto que contó incluso con la asesoría de la OEA. Varios partidos sometieron proyectos, tuvieron ronda de negociación y lamentablemente no lograron consensuar un proyecto de ley. Sin duda que el sistema requiere una ley de partidos políticos y sistema electoral, pero si me permite, yo quisiera tener unas consideraciones sobre el pasado proceso electoral, dada la introducción que hiciste. Es bueno entender qué fue lo que ocurrió en este proceso electoral para entender un poco los cambios que vienen. Primero, este era un proceso en el que habían 4,000 y pico de posiciones públicas disponibles, pero había más de 20,000 candidatos aspirando, porque era un proceso que involucraba todas las posiciones de elección popular en la República Dominicana. Estamos hablando que de un regidor hasta el presidente de la República iban a ser electos. Eso sometió el proceso electoral a una prueba de estrés que evidentemente no estábamos del todo preparados para ser sometidos, sobre todo por la ausencia de una legislación electoral, porque esas elecciones tan simultáneas, con esa gran cantidad de aspirantes, evidentemente que iba a generar tensiones y la generó. Y demostró cosas que hay que fortalecer, de la Junta Electoral Distrital hasta la central, demostró también prácticas dentro de los partidos y entre los partidos que ameritaban ser resueltas. Pero también arrojó unos resultados que hay que analizarlo de manera integral. Si bien es cierto que el PLD resulta como el gran ganador, porque
su candidato presidencial, el presidente Medina, logra convertirse en el primer presidente que gana por más del 60%. El PLD, cuando termine este cuatrenio, habrá gobernado 20 de los últimos 24 años y 24 de los últimos 42 años. O sea que tiene un predominio sin duda y logra mayoría en la principal instancia del Estado, pero no se puede soslayar otras cosas que ocurrieron también. Por ejemplo, el PRM se convierte en el primer partido político en la historia dominicana que cuando participa por primera vez obtiene una votación por encima de un 30%. Bueno, pero que Natanael, el por PRM es un desprendimiento del PRD, que efecto. todos sabemos que ha sido un partido fuerte, un partido opositor fuerte. Pasa al PRM, el PRD quedó algo, ese poquito PRD entonces pasa a apoyar al PLD, pero el PRM es prácticamente el PRD. Sí, el tema es que la primera vez, el PRD ha tenido mucho desprendimiento, pero es la primera vez que un desprendimiento del PRD en su primera puesta en escena en una elección le supera, ¿no? Entonces, justamente en esta elección estaba en debate cuál era el PRD, si el de las siglas o el otro. Hay un amigo politólogo, Omar Pérez, que escribió un buen trabajo sobre esto. Amigo mío también, Sí, Omar. escribió un buen trabajo antes de las elecciones debatiendo este tema, cuál era el PRD, y se demostró que sin duda gran parte de la base electoral del PRD está en el PRM, pero es la primera vez que un partido, porque incluso el PLD, que hasta ahora ha sido el desprendimiento del PRD más exitoso, no lo logra en sus primeras presentaciones. Le toma mucho tiempo llegar al nivel de hegemonía que recuerda que había un partido reformista fuerte. Sí. Y entonces ahí estaba segmentado en 3 partidos políticos importantes. Pero el PLD no dejó de ser un partido importante. De hecho, lo demostró que tan pronto, entonces Balaguer desaparece del escenario político. Entonces el PLD ahí va al poder con Leonel Fernández. No, sin duda. Con el apoyo de Balaguer y el Partido Reformista. Y de hecho, el PLD es un ejemplo de un partido que va haciendo las tareas y va creciendo gradualmente y se convierte luego en un partido de gran importancia. Lo que quiero decir es que esa irrupción del PRM en su primera presentación tiene consecuencias muy importantes porque le otorga el espacio de liderazgo de la oposición. Otra cosa que ocurre es que por primera vez desde el 1990 no teníamos 4 partidos mayoritarios. Es decir, la ley electoral dominicana establece una franja del 5% para ser considerado mayoritario. Y en estas elecciones el Partido Reformista, el PRD, el PRM y el PLD lo logran. Entonces, esto crea una dinámica nueva que hay que observar, e igualmente fuerzas políticas como Alianza País y otros que no tenían representación congresual la logran, ¿no? Algunos a través de la Diputación Nacional, otros a través de otro mecanismo. Hay otros partidos pequeños que logran representación municipal, es decir, que por un lado el PLD consolida su hegemonía y se convierte en un partido con un gran caudal de votos, pero por otro lado, en el escenario opositor hay una redistribución del poder. Y eso tiene consecuencias importantes porque llegan a la mesa actores que no estaban. Y eso tiene implicaciones importantes desde el punto de vista de la gobernabilidad. ¿Tenemos una oposición más fuerte ahora o más dividida? Es una buena pregunta y yo creo que los próximos meses la van a responder. Por lo que hemos visto, lo primero es que el PRD, en los primeros 4 años del presidente Medina, el PRD estuvo en una lucha fratricida, ¿no? Para no lograba unidad y el PRD era el centro de la oposición. Ahora lo que vemos es que la oposición tiene un poco más de consolidación porque tiene a un PRM que aparenta consolidado con algunas contradicciones, pero todavía no del nivel que las tenía el PRD. Y por otro lado aparecen nuevos actores en el escenario político que igualmente tienen una gran radicalidad y son muy firmes en su oposición. Ahora, ¿qué tan unificada está la oposición? Bueno, evidentemente que ya vamos a la etapa en la que cada partido de la oposición va por su interés. Hay temas que los unifican coyunturalmente y habrá que ver si son capaces de mantener una mesa de coordinación, que no se ve eso tan claro, pero los próximos meses serán lo que hablarán, ¿no? Natanael, ¿cómo tuviste ese periplo que hacía prácticamente Luis Abinader, candidato del PRM, con estos partidos políticos que no consiguieron los votos suficientes para tener porcentajes que lo colocaran como partidos muy bien vistos dentro del electorado? Y sin embargo, Luis Abinader con un 35% andaba con estos partidos políticos que muchos no llegaron ni siquiera a un 2%. Bueno, yo creo que era una forma de él tratar de fortalecer su mensaje en el sentido de que todos los opositores pensamos lo mismo. Y él aprovechaba el escenario pues para amplificar su mensaje. Ahora, lo que uno ve es que el resultado de las elecciones en el nivel presidencial no fue contradictorio con las predicciones de muchas de las encuestas, por lo menos en los números del presidente Medina.
y por la diferencia de voto, de manera estructural es difícil tú poder establecer que hubo un fraude colosal, porque la diferencia de voto es muy amplia. Sin embargo, donde parece haber habido más problemas son en los niveles municipales y en algún nivel congresual, donde la dinámica local pues, dio resultado mucho más ajustado y ahí pudo haber más conflicto. Pero no se puede olvidar que en estas elecciones solo quedaron electos 4.000 personas y 16.000 perdieron. Por lo tanto, hay evidentemente... un pataleo natural. Hay evidentemente tensiones naturales. ¿Y qué duda cabe? Hubo en algún nivel de elección en el que se notan algunas cosas que se deben mejorar, algunas cosas que pueden ser irregularidades, pero lo que uno no advierte con claridad por los datos es que tú puedes hablar de que hubo un fraude sistémico o algo por el estilo. Eso no parece documentado ni en el informe de la OEA, ni en el informe de los observadores, ni siquiera en el informe de los observadores nacionales como participación ciudadana. Todos coinciden en que hubo algún nivel de irregularidades que se pueden corregir, hubo prácticas que se pueden mejorar, pero de ahí a decir que las elecciones fueron fraudulentas en nivel general, podría ser más difícil de establecer. Esas tensiones y ese estrés de los perdedores en estas elecciones tiene que ver mucho con que para usted lograr un puesto electivo tiene que rascarse bien los bolsillos y gastar un dineral. Entonces, una persona que haya gastado un dinero para una diputación, para una alcaldía, o hasta para una regiduría, porque todos sabemos aquí que hay personas que para ser regidores y no tienen 2 o 3 millones de pesos, no son regidores. Sí. Entonces, cuando ven que están cerca de ganar, pero pierden, recurren al pataleo a ver qué pasa. No pudiera ser estas las razones de que, lamentablemente, sale muy costoso usted lograr un puesto electivo por un asunto de que todos conocemos ya. No, bueno, eso puede ser un factor, pero no sería el único. Hay también que ver, eso que usted dice va también en una dirección más amplia, el clientelismo político. La práctica clientelar ha hecho que la participación en la política sea muy costosa, pero también que a veces gente emplee malas artes para poderse quedar. Entonces, sin duda que hay muchas tensiones que tienen que ver también a veces con la equidad de los procesos electivos. Aparecen candidatos que tienen muchos recursos versus otros que no tienen recursos. Aparecen candidatos que no tienen propuesta, pero tienen dinero, o a veces vinculaciones incluso al narco, como ha denunciado la Procuraduría, que me parece que está investigando a unos candidatos por ese tema. Bueno, entonces todo eso crea un escenario no equitativo, donde a veces la gente se siente avasallada. Avasallada no necesariamente por el sector oficial, que puede ser, pero también incluso por actores de oposición que a veces logran candidatos que tienen muchos recursos y avasallan a otros. Es decir, que en el mismo sistema hay avasallamientos. También en modalidades como, por ejemplo, el voto preferencial, crean cierto canibalismo dentro del mismo partido. Y eso deja heridas. Es una especie de todos contra todos. En efecto, y deja heridas. Entonces, digamos que el que haya manifestaciones o haya pesar después de las elecciones, no solo tiene que ver con que el candidato haya invertido dinero, tiene que ver con otros factores estructurales que hacen que quien no resulte electo, pues, tenga razones para no sentirse bien, ¿no? El voto, en el caso de los diputados, próximas elecciones, pudiera ser del método anterior, que sea por una lista, del número 1 al número tal. Pudiera ser que entonces ellos, como se da con los regidores. Los regidores van entrando. Por tantos votos va entrando un regidor. Pudiera ser así con los diputados, que era el método tradicional. Luego entonces vino aquel método del todos contra todos, como el método que conocemos ahora. Y esto pudiera resolver ese problema. Bueno, es que ambos métodos tienen su pro y su contra. Exacto, o el método actual es un método más democrático. Desde el punto de vista democrático luce más. El problema del otro método es que pone mucha presión sobre las élites partidarias y además crea un problema a veces de democracia, porque si no tienes necesariamente demasiada cercanía con una élite partidaria, puede pasarte. Pero, de hecho, hay un ejemplo muy simbólico. El presidente del PLD, es presidente de la República, fue sacado varias veces habiendo ganado en elecciones como diputado, ¿no? Entonces, bueno, hubo un caso de un diputado famoso del PRD que para ser electo tuvo que ponerse una pistola en la sien y amenazar con que se iba a disparar, porque él había sido elegido varias veces. Ganaban y después lo quitaban, y después lo quitaban. Pero ahora, ahí vamos, con una ley de partidos políticos. ¿Eso se resuelve? Bueno, depende del contenido de la ley. Porque las convenciones de los partidos va a ser supervisada, organizada, supervisada por la Junta Central Electoral. Y el que obtuvo el primer puesto para diputado, ese es el que va, independientemente de las negociaciones que pueden hacer por ahí.
Entonces, una ley de partido político puede resolver ese problema. ¿Usted entiende eso? Sí, la ley de partidos políticos está llamado a resolverlo. Lo que pasa es que hay que ver el contenido que sale finalmente de la ley de partidos políticos. Un poco lo importante para la democracia es que quienes vayan a los puestos electivos tengan legitimidad, y la legitimidad la da el hecho de haber sido elegido. O sea, para el sistema democrático es muy importante que quien nos postula en una boleta haya pasado por un proceso de elección. Y justamente un problema que tuvieron estas elecciones fue que la mayoría de los partidos no pudo celebrar elecciones amplias a nivel interno, ¿no? Ninguno pudo celebrar primarias de manera amplia. El PLD celebró primaria en algunos casos, en muchos casos lo seleccionó, llegó a un acuerdo de reelección por reelección, y luego otros por encuestas, y luego otros pocos en primaria. Y el PRM pues no pudo desarrollar primaria ampliada, solo para elegir el candidato presidencial, pero no para los demás niveles de elección. Y así sucesivamente el Partido Reformista por igual. Entonces fuimos a una elección en la que gran parte de la gente que estuvo en la boleta no pasó por un proceso de legitimación interna, ¿no? Para futuros procesos es importante que eso sea tomado en cuenta y que quienes estén en la boleta pasen por un proceso democrático al interno de los partidos. Eso es antidemocrático. Lo que ocurrió en cuanto a la elección de quienes iban a los puestos electivos. Pero vamos a un corte y retornamos en breve con más de su programa En la Red. A Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Continuamos conversando con Natanael Concepción. Él es el director del Observatorio Político Dominicano. Estamos aquí en su programa En la Red. Natanael, el conteo electrónico, algo moderno, pero parece ser que la modernidad no supimos entenderla y la modernidad colocó el proceso electoral en un proceso electoral arcaico y desorganizado desde el punto de vista de los perdedores. ¿Pudo haber sido esto del conteo electrónico el elemento perturbador para que termináramos con una Junta Central Electoral con un descrédito muy amplio? Mira, ese tema del conteo electrónico es muy llamativo porque el voto electrónico es un avance, sin duda, moderno, y además también beneficia en el sentido de que elimina prácticas de discrecionalidad que se daban y que afectaban sobre todo el nivel determinado nivel de elección, como es el de los diputados. Habían prácticas documentadas sobre eso.
El problema parece estar con el voto electrónico en su proceso de implementación, ¿no? Si bien es cierto que la Junta comenzó hace un tiempo trabajándolo, los partidos no le prestaron la atención en el momento que debieron de prestarlo, y ya muy cerca del proceso electoral comenzaron a surgir muchas suspicacias del proceso. Y las dificultades, los técnicos que renuncian y todo esto, y otras dificultades operativas, llevaron a que el tema del voto electrónico tomara un protagonismo que no necesariamente, del escrutinio electrónico, que era en realidad el tema, era un escrutinio electrónico, tomaron un protagonismo inusual que no debió de tomar. Y bueno, luego la Junta ha recibido, digamos, una embestida muy fuerte de los partidos opositores, una embestida que también responde a una lógica de que la Junta Central Electoral va a ser sometida a un proceso de cambio porque su mandato constitucional limita el 16 de agosto y es normal que los actores políticos pues también jueguen cartas en ese sentido. Y además de que hubo mucha confrontación entre la Junta y la oposición, que quizás alguna de ellas pudieron haber sido evitadas o no realizadas. Es decir, lo que llama la atención hacia el futuro es que la implementación de estos cambios requiere un poco más de, digamos, más de sensatez en todos los actores y requiere un poco más de consenso. Pudiera ser entonces que una nueva Junta Central Electoral insista en el conteo electrónico, partiendo de lo que ocurrió ahora en este proceso electoral. Es que creo que ha dejado un sabor amargo ese conteo electrónico. Es que creo que la tendencia en el mundo es a que los resultados sean más rápidos, ¿no? Porque eso da mayor certidumbre. El escrutinio electrónico en sí no es malo, lo que hay que cuidar es la forma de implementarlo. Y yo veo que el informe de la OEA tiene una serie de recomendaciones que pueden ser útiles para la implementación del escrutinio electrónico. Otro informe de los observadores también. Lo que habría que trabajar más en el proceso de implementación. Sería muy fácil tú y yo analizar las encuestas ahora porque ya tenemos resultados. Bueno, y justamente... Ahora, el tema de las encuestas, ¿por qué que la desacreditan tanto? Sobre todo a aquellos que no son favorecidos con los resultados de las mismas. Sin embargo, cuando ya tenemos los votos contados, nos damos cuenta que las encuestas, en su mayoría, se acercaron a la realidad del momento. Háblanos de esto, porque ese tema de las encuestas, yo le he venido dando seguimiento desde el año 1990 hasta ahora. Y las encuestas han acertado, por lo menos en República Dominicana. A veces le presentan a uno unos escenarios internacionales donde candidatos que estaban en una tercera posición llegan al primer lugar y viceversa. Y candidatos que eran favorecidos con las encuestas, entonces las cosas se viran. Pero aquí como que las encuestas funcionan. ¿Qué te parece? Mira, eso es un buen tema. De hecho, nosotros en el Observatorio Político, un grupo de investigadores sacó un trabajo que invito a leerlo, que se llama Las encuestas y su nivel de error, que es analizando los resultados de las encuestas versus los resultados de las elecciones y viendo quiénes se desviaron más y quiénes menos. Hay aquí dos cosas que hay que diferenciar. Primero, hay encuestas que son encuestas de momento, de carpeta. Uno se da cuenta de que hay encuestadoras que surgen para cada proceso electoral y te dan unos resultados cuestionables, y en este proceso los hubo. Hubo encuestas que tú no tenías información, no tenías ni página web, no sabías más de ella que en una nota de prensa en la que se hablaba de ella y daban resultados que luego los resultados electorales dejaron como cuestionables. Ahora, ¿el balance cuál es? Una gran parte de las encuestadoras acreditadas acertó en cuanto al porcentaje del presidente Medina y en cuanto a que no había segunda vuelta como muy pocas encuestas planteaban. De 10 encuestas que fueron sistemáticas, 6 planteaban que evidentemente no había primera vuelta y 4 planteaban que había primera vuelta. Ahora, lo interesante es que en el resultado exacto solo hubo una encuesta que acertó por el problema del PRM y de Luis Abinader. Me explico, solo Greenberg, de Diario Libre, logró dar con un margen de desviación de menos de un 3% entre los resultados de Danilo y de Luis. Las otras acertaron bien en cuanto a los resultados del presidente Medina, pero no en lo del PRM. Y entendible, ¿por qué? Porque primero el PRM era un partido nuevo y Luis era un candidato nuevo. Entonces, las encuestas, además de recoger el resultado de sus entrevistas, hacen lo que se conoce como una ponderación. Y la ponderación es difícil de hacer cuando hay un actor nuevo. Entonces, si bien es cierto, hubo un gran acierto en el hecho de que no había primera vuelta y hubo un gran acierto en el porcentaje del presidente Medina, no lo hubo hacia el PRM. Entonces eso crea que cuando tú haces un estudio como el que nosotros hicimos, sale a reducir que de todas las encuestas, en términos de acierto absoluto, solamente lo logró Greenberg. Yo quiero aportar algo a esta conversación sobre el tema de las encuestas que yo lo pude analizar. Yo entendí que lo que pasó, porque a Luis Abinader no le daban un 30%,
Así no es. pasaba del 30%. Y ya Danilo tenía un techo muy alto, una votación histórica. Pudo haber sido que la oposición se fuera a favorecer a Luis Abinader, en el entendido de que no iban a votar por Danilo, Sí. pero iban a ejercer el derecho al sufragio. Entonces vamos a votar por Luis Abinader. No va a ganar, pero yo no he hecho ese voto morado. Yo lo voy a echar por la oposición, por Luis Abinader. Entonces ahí Luis Abinader consigue un 35%. ¿Pudo haber pasado esto? Pudo haber sido, y además que el voto opositor anda siempre por encima del 40%. Porque Natanael, hay Sí. un efecto de cola que se produce, vamos a decir, en el día de las elecciones. Proceso de cola. Que en muchos casos favorece al partido que la gente entiende que va a ganar y otras veces favorece al partido opositor, al principal partido opositor, al que tiene más posibilidades. Insisto en el techo de Danilo Medina. Danilo rompió el techo. Así es. Y No logró podía- un porcentaje histórico. No podía seguir creciendo más de ahí. No podía aparecerse con un 64, 65%. Porque votos tuvo de sobra. Le sobraron votos. Entonces el efecto de cola se produjo entonces en la oposición para ayudar al amigo Luis Abinader, ¿verdad? Para que le fuera lo mejor posible. Porque todos sabíamos lo que iba a ocurrir. Pudo haber sido, eso requiere digamos, para poder determinar qué ocurrió, se requiere de tener información que no está disponible. Y quizá un estudio, Sí. ¿verdad?, pormenorizado. Pero por la experiencia de lo que son las encuestas, también el factor de ponderación juega un rol importante. Y mayormente cuando tú tienes un actor nuevo en el sistema, tú tienes problemas para ponderarlo. Pasó en España y ha pasado con Podemos, por ejemplo, que ha habido ponderaciones a veces en exceso y a veces también ha habido como cierto menosprecio a su caudal electoral. O sea que para las encuestadoras ponderar actores nuevos siempre le da trabajo y técnicamente es bien complejo hacerlo. Ahora, hay otro aspecto de las encuestas que nosotros debemos de revisar. Las encuestas requieren un mayor grado de regulación y transparencia. Si bien es cierto, aquí en el mercado hay encuestadoras acreditadas, que la conocemos, hay otras que no, e irrumpen de igual manera en el debate político. Entonces, esas encuestadoras de carpeta sin duda que ameritan de una reflexión, y quizás en la misma ley electoral debamos de pensar en ciertos niveles de regulación, sobre todo para las encuestas que no responden a parámetros de transparencia. Por ejemplo, si usted publica una encuesta, debe colocar su contenido en algún portal web, su contenido detallado, más allá del porcentaje que usted le asigna a cada candidato presidencial. Es decir, hay una serie de datos. En esta elección hubo encuestadoras que decían que un candidato tenía un porcentaje, pero no te daban el del otro, o que un candidato estaba fuerte en una zona, pero no te decían cuánto tenía el otro. O sea, había una serie de inconsistencias técnicas que cuando tú ibas a analizar, porque las encuestas no son una carrera de caballo, no es saber qué cabeza va adelante. Para tú analizar una encuesta, tú necesitas una serie de datos alrededor de la misma. El dato del porcentaje que la encuesta sitúa a cada quien es importante, pero no es el más relevante. Tú lo que tienes que entender por qué cada quien tiene un porcentaje. Y en ese sentido, hay mucho por mejorar en el tema de la transparencia de las encuestas. Si usted toma las encuestas y la trata de leer más allá del titular, se da cuenta de que hay una serie de inconsistencias que llaman la atención y que no siguen parámetros internacionales de calidad. Entonces sentimos que ahí hay un trecho por mejorar en el sistema de encuestas dominicano. Natanael, necesitamos otro espacio como este para compartir contigo. Nos tenemos que ir. Muchas gracias Un placer. por haber asistido a este conversatorio. En las REX, este espacio es un programa que está calando porque estamos logrando nuestro objetivo en la sociedad dominicana. Y de verdad te felicito por el Observatorio Político Dominicano. Entendemos que desde esa organización se están haciendo cosas importantes para el fortalecimiento de la democracia en el país. Muchas gracias, a Natanael. ustedes y felicidades por la gran labor que están haciendo también. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Vianney Marcelino estuvo compartiendo con ustedes. Nos vemos mañana en otro espacio en la REX. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
Rosero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan